Bueno, aquí estamos comenzando la temporada 4, episodio 1. En esta temporada vamos a ver el tema del trabajo, dignidad del trabajo, los conflictos laborales y los derechos laborales. Vamos a empezar por esto, por los derechos laborales. Vamos a eso pues. Bienvenidos a este nuevo episodio, mis queridos futuros líderes de Mendoza. Desde hace un tiempo existen algunas discusiones sobre la existencia de lo que llamamos derechos colectivos. Habrá quienes le den más importancia a esos derechos colectivos según su enfoque sea más colectivista, más socialista, o menos importancia, hasta decir que no existen, según su enfoque sea más individualista. Pero no es este el tema que nos ocupa, sino el hecho de que hay derechos laborales, algunos derechos grupales, algunos derechos de colectivos laborales como los sindicatos, o mejor dicho, derechos de esos trabajadores que los sindicatos protegen, que entran en conflicto muchas veces con los empleadores. Entonces, no solo los empleados se asocian en sindicatos, sino que también los empleadores se asocian en cámaras y con frecuencia existen conflictos entre ellos, entre sindicatos y cámaras de empresarios, entre un sindicato y un empresario determinado, porque por ejemplo despide a una cierta cantidad de empleados. Todo esto genera una situación conflictiva que no se puede evitar, además porque cada uno está en su derecho de exigir y de hacer respetar sus derechos, justamente. Hablando del derecho laboral, vamos a trabajar algunos aspectos que son conflictivos hoy, sobre todo con respecto a los derechos del empleado, que suele ser el más beneficiado por la legislación laboral, justamente porque es el más débil en la relación empleador-empleado. Primer punto, trabajo esclavo. Aunque no lo queramos creer, en pleno siglo XXI, entre nosotros existe trabajo esclavo, que es un trabajo en donde el empleado se ve forzado a prestar determinados servicios sin pago o con un pago que no alcanza a lo mínimo indispensable, muy menor el pago que se le da. Además, esto está relacionado con condiciones ilegales laborales y con condiciones clandestinas. Se da mucho entre personas extranjeras, por ejemplo aquí en la provincia, bolivianos, peruanos, chilenos, que vienen de países limítrofes en busca de trabajo y no tienen la situación migratoria legalmente resuelta, y entonces eso es aprovechado por algunos, sobre todo en el ámbito de la agricultura, donde están un poquito más alejados, y también en el ámbito de alguna industria, para tener, por ejemplo, a los empleados hacinados en un lugar en forma indigna, metiéndolos, por ejemplo, a varias familias en un pequeño departamentito, con suerte, o en una piecita que hay en el campo donde trabajan. Esto es complicado, existe hoy en día y obviamente la ley no lo permite, pero sin embargo existe, y muchas veces, de vez en cuando, nos enteramos de que esto está sucediendo acá mismo en Mendoza, a muy pocos kilómetros de donde estamos nosotros. Otro tema es lo que llamamos salario digno. Este es un derecho del empleado. Es necesario que el salario sea digno, de acuerdo a las prestaciones que el empleado da, de acuerdo, claro, habrá prestaciones mejor pagas, menos pagas, mayor cantidad de horas, es decir, no es lo mismo para quien cumple 4 horas de trabajo, o quien, por ejemplo, trabaja 2 veces por semana, 4 horas. Esas situaciones suelen ser no registradas, pero bueno, teniendo en cuenta estrictamente la relación de la prestación del trabajo y el dinero recibido, claro está que hay diferencias, es decir, habrá
un sueldo mínimo, pero hay diferencias fundamentales en el dinero que se percibe. Sin embargo, una persona adulta trabajando 8 horas diarias debería cobrar un sueldo que le permita sostener a una familia. Esto es muy elemental, digamos, esto es muy confuso, porque bueno, ¿qué familia? No es lo mismo tener una familia de 5 hijos como la que yo tengo que tener una familia de 2 hijos o tener una familia de 10 hijos. Súbeme el salario que soy profesor, es tan bajo que estoy sufriendo. Esto provoca muchas discusiones sobre el tema del tipo de familias y esto de definir una familia como familia tipo, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. ¿Para qué le tiene que alcanzar a esa familia este sueldo para que sea digno? En primer lugar, para vivienda. Sería bueno que cualquier persona que tenga un trabajo pueda tener una capacidad de ahorro para que en algún momento pueda tener vivienda propia y no siempre dependa de alquiler. Si así lo quieren, por supuesto. Y si no, que tengan por lo menos el dinero asegurado como para pagar un alquiler. Hoy en día los alquileres muchas veces le cuestan la mitad del sueldo a una persona. Dijimos entonces vivienda, alimentación obviamente. Alimentación es más importante incluso que vivienda, pero alimentación, vivienda, comer dignamente, vestirse, tener acceso a una educación, al transporte, a cuestiones culturales, poder comprar un libro o ir al cine o al teatro, son hoy día necesidades. Por ejemplo, hoy tener acceso a la información a través de internet o de determinados entretenimientos son parte de una vida digna, es decir, de una vida digna del día de hoy. Claro está que si lo hubiéramos pensado 30 años atrás, nadie hubiese dicho, bueno, tiene derecho a ir al teatro, ir al cine, pero hoy hemos avanzado un poco en esto y hemos avanzado en estos derechos. Toda persona tiene derecho a su crecimiento cultural, a poder comprar un libro para leerlo, a tener tiempo inclusive para leer un libro. Otro derecho es la jornada laboral. Está establecida en 8 horas diarias, 48 horas semanales, es más o menos la jornada laboral. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, muchos empleadores hacen trabajar jornada completa a los empleados y le pagan media jornada. Se aprovechan de que hay poca oferta laboral y los hacen trabajar en forma de alguna manera volviendo a aquello que decíamos de trabajador esclavo. Otras triquiñuelas que se suelen usar es hacer trabajar al empleado 8 horas o más, pagarle por 8 horas, pero tenerlo inscripto, registrado como trabajador de media jornada para pagar menos aportes patronales y ese tipo de cosas, menos jubilación, y todo eso va en detrimento del trabajador. Entonces, jornada laboral de 8 horas, está más o menos regido por la legislación argentina, y claro, hay situaciones en las que se trabaja mucho más de 8 horas, por ejemplo, un profesional médico que tiene que hacer una guardia, pero eso luego debería retribuírsele. Inclusive algunas profesiones están legisladas porque tienen que ver con la seguridad de su trabajo, por ejemplo, quien es piloto de avión, quien es chofer de colectivo, tiene legislado su tiempo de descanso entre determinado viaje y otro, o entre la cantidad de horas que maneja, bueno, en fin, todo eso debe estar regulado por la seguridad y además para no someter al empleado a cantidad excesiva de horas. Antiguamente, cuando no existían los derechos laborales, los sindicatos ni nada, los empleados trabajaban desde que arrancaba el día hasta que terminaba el día. Y después lo que cobraban ni siquiera les alcanzaba para vivir, entonces es complicado. Hoy por hoy las cosas están un poquito mejor, pero no tanto. El trabajador en conjunto con su empleador
pagan algunas cosas que llamamos cargas sociales, lo que llamamos jubilación, por ejemplo, es decir, un aporte mensual que se saca parte del sueldo del empleado, parte del aporte del empleador, para que este empleado, cuando ya no esté en condiciones de trabajar, pueda recibir ese dinero como parte de su pago, como si estuviera trabajando. Esto protege al trabajador a futuro. Claro está que muchos prefieren negociar con su empleador, trabajar en negro una parte para que en realidad parte de esa jubilación no se pague al Estado, no se deposite y entonces poder cobrar más. Bueno, esto es complicado, pero en general siempre terminan perdiendo los empleados. A futuro, aunque sea. Otro derecho, la licencia paga. Esto depende a partir de los 6 meses más o menos del empleado de estar trabajando con un empleador determinado, tiene derecho a vacaciones pagas. Esto depende de la cantidad de antigüedad que tenga el trabajador. Por ejemplo, hasta los 5 años creo que son 14 días, de 5 a 10 años 21 días corridos, de 10 a 20 años 28 días corridos y más de 20 años 35 días corridos. Descanso, digamos, de vacaciones pagas. La licencia por maternidad o paternidad depende, o sea, obviamente la más importante es la licencia por maternidad. A una mujer empleada no se la puede despedir mientras está embarazada, está protegida por las leyes laborales y además está prohibido que trabaje 45 días antes y 45 días después de la fecha probable de parto. Sin embargo, la mujer puede optar por correr un poquito esa licencia y tener 30 días antes y 60 días después. Total son 90 días. ¿Por qué? Porque a lo mejor la mujer prefiere esperar que nazca el niño y poder pasar más tiempo con el niño una vez nacido. Después del nacimiento, durante el periodo de lactancia del bebé, las mujeres tienen derecho a 2 pausas de 30 minutos por día para amamantar a su bebé. Ese es el periodo que se llama de lactancia. Derecho a educación y capacitación. Si bien esto no está legislado, no es obligatorio, es importante que los empleadores y los empleados tengan en esa relación armónica la posibilidad de brindar capacitación a sus empleados. Al empleador le conviene brindar capacitación porque de esa manera su empleado tiene un trabajo de mayor calidad. También al empleado le conviene porque va aumentando sus posibilidades laborales y probablemente pueda ascender dentro de la misma empresa o el día de mañana trabajar en otra empresa con esa capacitación que se le ha brindado. Por lo tanto, la capacitación, la educación del empleado no es solo una obligación del empleador, sino que lo es también del empleado. Es muy importante que el empleado se capacite, aunque sea por su cuenta, fuera de la empresa, para poder ir ascendiendo en esas oportunidades de trabajo que tiene. Por último, la representación sindical. Este es otro derecho que todo trabajador argentino tiene, es decir, tiene derecho a tener un representante sindical que lo defienda, a estar afiliado a un sindicato, puede retirarse del sindicato cuando quiera, es decir, puede volverse a afiliar, tiene ese derecho de estar afiliado. En muchas empresas se ve con malos ojos a los empleados que están afiliados a un sindicato, pero esto constituye un derecho básico y fundamental del empleado para garantizarse los derechos, toda vez que el empleado es la parte más débil. Por eso las leyes laborales en general favorecen al empleado. En la Argentina, lamentablemente, y sobre todo los chicos jóvenes como ustedes, que seguramente el año que viene van a estar buscando su primer trabajo, muchos de ustedes van a querer trabajar mientras estudian, o no a lo mejor van a querer, pero sí van a necesitar trabajar mientras estudian. Es muy difícil conseguir un empleo registrado, es decir, que sea en blanco, con todos estos derechos. Y los chicos por ahí, como no les importa mucho, sino que les importa conseguir un trabajo y tener para pagarse una facultad privada o para pagarse sus gastos, terminan aceptando situaciones
indeseables de trabajo, como trabajo no registrado, todo esto que estamos hablando. Lamentablemente en la Argentina, al haber poca oferta laboral, esta es una situación complicada. La tenemos complicada muchas veces los adultos y muchos más los jóvenes. Esta situación de trabajo no registrado hace que los jóvenes, sobre todo, estén en cierta indefensión con respecto a sus derechos laborales y a la exigencia de sus derechos. Por ahora nada más. Muchas gracias.